Dice, cuando vio el viento fuerte y las olas, las circunstancias alrededor. Dice, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando quitamos la vista de Jesús, se debilita nuestra fe. Cuando se debilita nuestra fe, el temor crece. Cuando el temor crece, nos comenzamos a hundir. Si quitamos la vista de Jesús, se debilita nuestra fe. Y si se debilita nuestra fe, nos entra temor. Y empezamos a pensar, estas situaciones que estoy viviendo son reales. Era real, estaba alrededor, estaba caminando sobre el agua, había un viento que estaba moviendo la barca, viento fuerte. Estaba viendo las circunstancias a su alrededor, estaba viendo que las cosas que estaban pasando eran verdad. Las olas grandes las empezó a ver y eran verdad. No eran imaginaciones de Pedro. No se estaba imaginando algo, no, estaba pasando. Así como alrededor de nosotros a veces pasan cosas reales. Empiezas a ver la realidad de tus debilidades, empiezas a ver la realidad de tu situación y dices, no hombre, ¿cuándo? ¿Cuándo mi papá, cuándo mi familia, cuándo mi hijo, cuándo mi esposa va a cambiar? ¿Cuándo? Si yo lo estoy viendo y no hay nada de verdad y nada de espiritual. ¿Cuándo va a cambiar mi situación financiera si no veo por dónde? No hay trabajo, no me aumentan el salario, no sé hacer otra cosa. ¿Cuándo? Las circunstancias están ahí, son verdad, son realidad. Dices, ¿cuándo voy a poder hacer algo más para el Señor si mi cuerpo no me ayuda? ¿Cuándo voy a poder a servir al Señor mejor si tengo esta enfermedad y ahí la siento todos los días y a cada momento? ¿Cuándo? Y ahí estaba Pedro y empezó a ver las circunstancias a su alrededor y quitó la vista de Jesús. Quitó la vista de Jesús y empezó a ver todo lo que estaba pasando. Y cuando empezó a ver todo lo que estaba pasando, dice que se aterrorizó y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse cuando quitamos la vista de Jesús. Las circunstancias alrededor de Pedro eran reales, pero no eran más poderosas que aquel que le había dicho, ven. Tenemos que darnos cuenta de eso. Las circunstancias son reales. La carencia es verdad. La falta de vida espiritual es verdad. La dureza de los corazones es verdad. Las enfermedades son verdad, pero no son más fuertes que el que nos está diciendo, ven y camina sobre el agua. No son más fuertes que Jesús. Tenemos que creer eso. No quitar la vista de Jesús. Y parece que va así como un zigzag, ¿no? Primero se anima Pedro y dice, hey, dime y voy. Y Jesús le dice, ven. Y sale de la barca y empieza a caminar y todo va bien. Qué suave, todo va para arriba. Estoy caminando en las palabras de Jesús. El Señor me llamó a pastorear y aquí estoy pastoreando. Qué suave, todo va para arriba, ¿no? Pero de pronto empiezas a ver las circunstancias y ves que no es tan fácil. Y empezamos a quitar la vista de Jesús y empezamos a quitar la vista del que nos dijo ven. Empezamos a quitar la vista del que nos dijo ven para acá. Y empezamos a ver todo a nuestro alrededor y cuando empezamos a ver todo a nuestro alrededor, Él va para arriba y empezamos a hundirnos de nuevo. Y dices, pues, ¿qué no se trataba de pura victoria y victoria y victoria? ¿Qué no? Y empiezas a ver que te empiezas a hundir y ahí está Pedro hundiéndose. Yo creo que sabía nadar, pero por alguna razón su temor lo paralizó aún, que ni siquiera su propia habilidad lo podía salvar. Empezó a ver todas estas circunstancias y aún a lo mejor las circunstancias eran tan fuertes que ni su propia habilidad lo podía sacar de ahí. Un buen nadador no quiere decir que va a poder sobrevivir en el medio de la mar, en medio de una tormenta. Aunque sea muy bueno. Aunque sea muy bueno. De hecho, la gente que se ahoga son la gente que sabe nadar. Porque los que no saben nadar no se meten al agua. Sí. Los que se ahogan son los que saben nadar. Dicen, no, yo me la aviento. Glu, 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 glu. Y ya, se le acabó la fuerza. Se le acabó el aliento. Y se murió.
Y el que no sabía nadar acá está porque nunca se metió al agua. Y ahí está Pedro, un pescador, sabía nadar. Un pescador. Hundiéndose en medio de las circunstancias, hundiéndose en medio de los problemas. A lo mejor tú dices, yo me estoy hundiendo ahorita en medio de los problemas. Yo me estoy hundiendo en medio de las olas. Me estoy hundiendo. Pero no te preocupes porque hay esperanza. Hay esperanza. Mira lo que dice. Versículo 30. Y gritó, sálvame, Señor. Gritó, sálvame, Señor. Y ahí volvemos de nuevo. Cuando volvemos de nuevo a lo básico. Ya habíamos caminado con el Señor. Ya habíamos caminado sobre las aguas. Ya habíamos caminado con Jesús. Ya le habíamos creído. Íbamos caminando. De pronto empezamos a ver las circunstancias, ¿no? Y como todo hombre, dejamos que la dificultad nos llenara a lo mejor de temores. Habíamos sido espirituales en algún momento, pero de pronto esa espiritualidad no nos sirvió de nada y nos empezamos a hundir, pero todavía pudimos gritar y decir, sálvame, Señor. Y ahí es cuando volvemos a lo más básico de este camino con el Señor. Entender que aún en el punto más bajo y aún en el punto más difícil, tenemos que siempre volver a gritar y decirle, sálvame. Él es el único que nos puede salvar. Lo más importante de este camino con el Señor, esta aventura con el Señor, es darnos cuenta que no podemos solos. No podemos solos. Lo bueno de estas circunstancias y lo bueno de tus circunstancias y las mías, cuando estamos en medio de hundirnos, en medio de la tormenta y en medio de las olas, lo bueno en medio de eso es que Jesús está todavía ahí caminando sobre el agua. Jesús no se hundió. Jesús no se hundió. Jesús estaba todavía caminando sobre las aguas. En medio de la dificultad tuya y mía, Jesús todavía está caminando sobre el agua. Jesús no tuvo que gritarle a alguien más, hey, tráiganme la barca aquí cerquita porque me voy a hundir yo también. Jesús estaba caminando sobre las aguas. Aun cuando Pedro se estaba hundiendo, a lo mejor ya había tragado agua. Ya estaba ahí en las últimas a lo mejor. Pero cuando gritó, ahí estaba Jesús. Nuestra esperanza cuando nos hundimos es solo tan fuerte como aquel en el quien nos la hemos puesto. Nuestra esperanza es solo tan fuerte como aquel en quien la hemos puesto. Si tu esperanza está en el trabajo, pues que el Señor te ayude. Si tu esperanza está en tu esposa o en tu esposo, puede ser muy bueno, muy buena. Que el Señor te ayude también. O en tus hijos, o en el pastor, o en la iglesia. Si la esperanza que tú y yo tenemos está en este mundo o en Estados Unidos o en el próximo presidente, imagínate cómo nos van yendo. Porque nuestra esperanza es solamente tan fuerte como aquel en quien la hemos puesto. Y nuestra esperanza tuya y mía está en aquel que estaba caminando sobre el agua y que todavía camina sobre el agua. Jesús todavía camina sobre el agua, sobre tus dificultades, sobre tus enfermedades, sobre tus pobrezas, sobre tus debilidades, sobre tus carencias, sobre tus dudas. Todavía Él está caminando sobre el agua. Y dice Pedro, sálvame, Señor, y gritó. Y miren lo que qué tremendo en esta aventura que el Señor nos ha llamado, qué tremendo es, porque miren lo que dice después. Y aquí vamos de nuevo, cuando Jesús nos salva otra vez. Versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró.